Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 15. Nuestra invitada de hoy es Ana Iparraguirre. Ana estudió Ciencia Política en la Universidad de San Andrés y tiene un máster en Political Management en George Washington University. Ana posee una amplísima experiencia en el asesoramiento a candidatos políticos, incluyendo al gobernador Schiaretti y a Enrique Capriles, entre otros. Fue vicepresidenta en Greenberg, Quinlan, Posner Research en Washington, D.C. y desde 2016 dirige su propia firma, Dynamic Consulting. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos hoy. Igualmente, igualmente. Bien, terminó el gobierno de Trump, para muchos un gran alivio. ¿Qué cosas buenas y malas crees que dejó el gobierno de Trump? Bueno, a mí personalmente me cuesta mucho pensar cosas buenas, ¿no? Pero diría que claramente su legado y sobre lo que él va a anclar una posible vuelta a la política, si es que lo hace, tiene que ver con la economía. Mm, La baja de impuestos, la baja de desempleo más allá de cómo terminó, ¿no? La percepción generalizada es que hizo un buen manejo de la economía, que la economía estaba bien bajo su mandato. De hecho, incluso al final de la elección del año pasado, era la única variable en la cual él performaba mejor que Biden. Así que me parece que la percepción es que ese es el lado que quiere. Ahora, yo personalmente creo que el legado de él va a tener mucho más que ver cuando miremos hacia atrás en la historia, mucho más que ver con lo que pasó con las cuestiones raciales y lo que es para mí lo peor de su administración, que tuvo que ver con este legado de habilitar que muchas de las cuestiones raciales que había un consenso de cosas que no se podían decir, que no se podían hacer, que no se podían visibilizar, creo que hubo una habilitación a todo esto y me parece que mirando hacia atrás en la historia vamos a ver la administración de Trump desde ese prisma, ¿no? Yo no sé si lo leíste, pero ahora justo en mis vacaciones estuve leyendo el libro de Wilkerson, Caste, donde habla del sistema racial en Estados Unidos desde el punto de vista de las castas, y combinado, ¿no?, con la política, que es lo que hacemos nosotros, que es la pregunta del millón: ¿por qué algunos votantes votan en contra de sus propios intereses?, ¿no? Que es mm. algo que se preguntaban muchos en el Partido Demócrata cuando hablaban de esta nueva mayoría que les iba a dar casi un triunfo permanente en las elecciones. ¿Por qué hay votantes de clase trabajadora que eligen votar al Partido Republicano cuando en realidad los beneficios más directos se los darían otro tipo de políticas más progresistas? Y la realidad es que no es solo eso lo que está en juego, ¿no? Este libro, digamos, lo que plantea es que, bueno, las castas lo que le permite es a un grupo pertenecer a una casta justamente beneficiada o que se ve beneficiada por el status quo y por ciertas reglas implícitas en la sociedad. De hecho, digamos, si mirás hacia atrás, en las encuestas de Pew lo que dicen es que el 60% de la población dice que en Estados Unidos uno tiene más beneficios si es blanco que si es negro o si es hispano. Y entonces yo creo que eso es parte del legado, ¿no? De visibilizar mucho esto. No creo que el legado en el caso de él vaya a ser muy positivo en este sentido. Y también nos remite un poco al voto latino. ¿Qué pasó con el voto latino en estas elecciones? Por ahí me estoy extendiendo un No, poco no, más no, de no, lo que no. hablábamos, pero en el voto latino, por ejemplo, bueno, se presumía, digamos, la presunción que hacía el Partido Demócrata era: nosotros aumentamos la participación de los latinos y eso nos va a beneficiar automáticamente porque los latinos votan desproporcionadamente demócrata. Y lo que se vio, no en todos los estados, como en Arizona no, por ejemplo, pero en la gran mayoría de los estados con votantes latinos, lo que se vio es que no ocurrió eso, que resulta que los votantes latinos que no votaban habitualmente, pero fueron a votar en esta elección, no votaron con la misma proporción demócratas que lo hacía el electorado latino tradicional. Entonces creo que ahí se estaban jugando otras variables, no de una identificación de estos votantes como latinos o como hispanos, sino más de una identificación que posiblemente tuvo más que ver con cuestiones económicas por las cuales no votaron en la misma proporción por el Partido
demócrata. El libro este que te comentaba, por ejemplo, hace alusión a que no hay negros o afroamericanos, bueno, afroamericanos obviamente no, pero en África, ¿no? Y en cambio, y creo que lo mismo pasa con esta identidad latina o hispana que está queriendo imponerse en una comunidad que al fin y al cabo no es monolítica y no se autodefine como hispana o como latino y está cruzada por otras variables que terminan siendo mucho más importantes. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que en el corto plazo, si querés el beneficio o lo mejor que hizo va a ser la economía y desde eso va a tratar de reconstruir su carrera política y su espacio político, pero creo que cuando miremos hacia atrás en la historia, el legado de su administración va a estar muy marcada por lo que pasó en cuestiones raciales. Bien. Sí, sí, la economía era su punto fuerte. ¿No crees que haber sido un presidente que no tuvo ninguna guerra no es un activo para él? Bueno, en general el activo no es tanto no haber tenido guerras, rara vez en la política a un político lo reconocen por lo que no hizo. Por ejemplo, en el caso de Obama, uno de sus grandes logros fue haber terminado 8 años sin ningún escándalo. Creo que fue uno de los primeros presidentes en muchísimo tiempo que terminó 8 años sin ningún tipo de escándalo. Y rara vez a un político le reconocen lo que no hizo, ¿no? Y al fin y al cabo, digamos, lo que tiene más beneficio en términos de electorales es haber, en Estados Unidos, ¿no? Haber participado de un conflicto, ya sea diplomático o bélico, y haber salido triunfador o en una buena posición de ese conflicto, más que no haber entrado en un conflicto cuando no se presentó. Bien, bien. Ahora, qué interesante, ¿no? La sociedad americana en ese sentido es lo que vos me estás diciendo. Acá acaba de terminar una elección hace poco, estamos hablando de un libro que ya está analizando, ¿no? Ese hecho, y nosotros en Argentina estamos todavía contando el relato de 1943, o sea... Bueno, la historia, digamos, siempre es parte, digamos, de lo que uno discute porque las cosas no ocurren aisladas, digamos, de la realidad o de la historia. Los eventos en realidad son una construcción histórica que se va haciendo de a poquito y no algo que surge de una burbuja. Digo, incluso con la pandemia misma hay un montón de explicaciones históricas de por qué ocurre ahora, ¿no? Cuál es la sucesión de eventos que llega a que ocurra en este momento. Incluyendo tendencias globales, de tránsito de personas, de, bueno, un montón de cosas. Entonces creo que sí, que en Argentina, digamos, me parece que el análisis tiende a ser, desgraciadamente, sobre todo el análisis electoral, que es lo que me compete a mí, tiende a ser mucho más superficial, en gran medida por la falta de información estadística, información a nivel mesa electoral, cruzada con otro tipo de variables. Entonces, bueno, eso hace una diferencia y tendemos a quedarnos mucho más en la retórica, ¿no? Que en datos y hechos concretos que nos permitan analizar realmente qué pasó y no lo que nos parece que pasó. Sí, 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 sí. Sí. Hace poco, no sé si vos lo leíste, y yo soy muy mal, leo mucho y me cuesta acordarme de los títulos y los autores, pero un libro que se llamaba Una tesis refutada por la tesis de Germani sobre el voto peronista, y era un sociólogo que 50 años después había accedido a las actas de esa elección y mostraba que los datos empíricos rechazaban la hipótesis de Germani, ¿sí? Pero 50 años después, ¿no? Incluso lo vi salir del seminario, bueno, no los voy a nombrar, pero dos profesores de la vieja guardia de italiana y estaban medio cabizbajo, uy, todo esto que creíamos, ¿no? Bueno, por lo menos se tomó el trabajo de refutarla. Sí, yo creo que bueno, refutar esas tesis es tardío. Creo que la ciencia política, que es mi área, está yendo cada vez más, ¿no? Hacia datos cuantitativos más duros, que nos lleva a esto, bueno, no es el tema de esta charla de hoy, pero que nos lleva a muchos de nosotros replantearnos la formación como politólogos, que creo que tiene que ir hacia mi opinión personal, ¿no? Hacia algo muchísimo más cuantitativo, que uno no podría hoy recibirse de ninguna carrera
de esta sin saber programar, sin saber ciencia de datos, sin saber... Yo llegué un poquito tarde, yo ya tengo 42, entonces llegué un poquito tarde, digo, para eso, pero digo, si yo volviera a estudiar ahora, me parece que toda nuestra disciplina tiene que estar muchísimo más enfocada en los datos. Bien, pero para terminar con Trump, ¿sí? Y dado que la economía estaba funcionando bien, ¿sí? Y especialmente, bueno, el valor de los activos había tenido un crecimiento muy fuerte que genera una sensación de riqueza importante. Si no hubiese dado la pandemia, ¿crees que hubiese sido reelecto? Bueno, es un contrafáctico difícil de responder, pero sí hay algunos indicios en los que nos podemos plantar, ¿no? Lo primero es que si miramos hacia atrás, antes de la pandemia, la realidad es que Trump le ganaba prácticamente a todos los candidatos demócratas, según las encuestas, antes de la elección, ¿no? Y en algunos incluso durante 8 puntos. Ahora, después de eso, lamentablemente, esto no es un laboratorio y uno no puede aislar solo la pandemia, porque pasaron otras cosas, además de la pandemia, que hay que ver si hubieran ocurrido o no con la pandemia, ¿no? Pero la unificación del Partido Demócrata atrás de un candidato moderado como Biden, habría que ver el efecto que tuvo eso, habría que ver el efecto, digamos, que tuvo el aumento de la participación electoral en este año, que fue altísimo, no solo para los demócratas, sino también para los republicanos, en gran medida apoyado por el voto por correo, que fue un cambio dramático en términos de cómo se votó. El impacto, obviamente, de la pandemia, de la protesta racial, que habría que ver si hubiera o no hubiera ocurrido si había pandemia de por medio. Ahora, todas esas son un montón de incógnitas, ¿no? De si hubieran ocurrido estos eventos y qué impacto hubieran tenido si existía o no la pandemia. Lo que sí sabemos es, si miramos hoy los estudios retrospectivos de lo que pasó en la elección del 2020, hay estudios que analizan, digamos, el cambio electoral en el voto de Trump entre el 16 y el 20, y lo que vemos es que en distritos en los que hubo un aumento de la tasa de desempleo, ¿no? El cambio fue menor que en distritos donde hubo un aumento del coronavirus. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo traigo a colación? Más allá de que hay que ver exactamente por qué controlan estos estudios y un montón de cosas, que pareciera haber algunos indicios de que lo que lo afectó a Trump al final más en su voto no fue los lugares donde hubo un impacto económico fuerte, sino los lugares donde hubo un impacto de coronavirus y de pandemia fuerte. Entonces quizás el problema no fue tanto lo que pasó con la economía, sino también la respuesta fallida a la pandemia. Bueno, habría que ver si hubiera podido ser mejor y disminuir los casos, que también es un contrafáctico, pero pareciera que el impacto electoral de la pandemia y los altos casos de coronavirus fue mayor que el impacto económico en algunos distritos. Bien. Bueno, ahora Biden es el presidente y lo que me gustaría es que nos cuentes cuál es su agenda, ¿sí? ¿Cuál es su agenda, sí, primero? Bueno, lo primero que sabemos de su agenda es que es ambiciosa, ¿no? Sí. El presidente más viejo, si se quiere, de la historia, que todos dicen, bueno, es un presidente de un solo término, muchos no esperaban, un presidente moderado, ¿no? Que nos cansamos de decir durante la campaña que representaba el centro del Partido Demócrata. Bueno, entró a patear el tablero con una agenda muy ambiciosa, en cuanto a la pandemia, que eso era obvio porque sabíamos que esa iba a ser una prioridad de campaña de él, que lo dijo, con las máscaras, con la vacunación, etcétera. Una agenda muy agresiva en cuanto a revertir las políticas de Trump, y te diría que eso, si querés, es el punto número 1 de su agenda, ¿no? La protección para los jóvenes inmigrantes, fin a la construcción del muro, priorizar la equidad racial, la vuelta a la Organización Mundial de la Salud, al Acuerdo de París, digamos, revertir muchas de estas políticas trumpistas está en agenda. Y después, obviamente, y esto lo conocés mejor vos que yo, pero es el paquete de ayuda económica, ¿no? Sí. De trillones de dólares, yo ya no sé ni cómo poner los ceros ahí, pero un paquete enorme de ayuda económica, muy agresivo, que no es un paquete moderado porque incluye cosas asociadas al medio ambiente con el Green New Deal,
el aumento del salario mínimo, bueno, que hay todo un debate sobre el impacto o no de esto en la economía. Entonces, esa te diría que tenemos la agenda inmediata que tiene que ver con la pandemia y revertir lo de Trump, y una agenda que ya esboza de mediano a largo plazo, mucho más agresiva y mucho más amplia, creo que de lo que muchos esperaban antes de que él asumiera como presidente. El impacto, digamos, que va a tener eso va a ser decisivo de cara a, parece mentira, ¿no? Porque terminamos las elecciones de noviembre del 2020, vinieron las elecciones de Georgia, o sea, inmediatamente se empezó a trabajar en las elecciones del Senado de Georgia, que podemos hablar un poco más de eso. Te diría que ya están todos pensando en las de medio término. Ahora, en esa agenda que vos escribís, que es muy ambiciosa y que digo, tiene algunas cosas que son moderadas, porque básicamente Trump se ha ido a un extremo, entonces revertirlas te vuelve a la moderación. Tiene otras que son bastante de izquierda en Estados Unidos. Y una cosa que pasa muchas veces con los demócratas es que inician con una agenda de izquierda, les va mal en la elección de medio término, en parte por ello, y el electorado los lleva de nuevo al centro. Por ejemplo, eso le pasó claramente a Clinton, que tuvo una elección muy floja en el 94 y que después dio un giro a su gobierno. Entonces, ¿vos crees que eso le puede pasar a Biden? Que vuelva al centro. Mira, que ahora, digamos, sus bases lo lleven bastante más a la izquierda, de donde el partido puede sostenerse electoralmente en el mediano plazo, independientemente de nuestros gustos personales, ¿sí? Y que tenga una mala elección de medio término. Bueno, voy a desafiar primero la presunción. ¿Y por qué te digo eso? Hay encuestas, creo que hay una que publicó CBS, que dice que para el 70% de los norteamericanos, el paquete, incluyendo un 60% de republicanos, el paquete de medidas que pasó Biden es correcto o se queda chico en cuanto a lo que necesitamos. Ok, déjame que te repregunte una cosa. ¿Qué pasa si en 6 meses ven que eso generó inflación? Bueno, ahí está la pregunta del millón. Entonces, vuelvo a lo primero y retomo con lo que decís de la inflación. Yo creo que tenemos, primero, los republicanos me parece que están en una disyuntiva, presumiendo que este paquete de ayuda es igual al que hizo y respondiendo como respondieron al de Obama en su momento. Y yo me pregunto ahí si el costo de no apoyar y no estar a favor de este plan puede ser republicanos, porque hay dos diferencias grandes entre este paquete y el del bailout de Obama. Primero, la responsabilidad individual, que es un tema clásico de los republicanos. En el bailout de Obama, todavía para muchos, cualitativamente, era, bueno, estamos ayudando a gente que no hizo el esfuerzo que tenía que hacer para salir adelante. En este caso, la presunción es diferente, es como la pandemia nos pegó a todos, nadie hizo nada para que le pegue la pandemia, no podía haber hecho nada para revertirlo, entonces hay una necesidad de ayuda y una legitimidad en esta ayuda mayor de la que había antes, ¿no? Y en segundo lugar, el estímulo de Obama, que había ido a través de las automotrices, a través de Wall Street, en este caso particular, va casi directo al bolsillo de la gente. Entonces es una cosa que se va a sentir mucho más rápido. Entonces, por un lado te digo eso que replantearía la presunción de que es la misma situación histórica que tenían los republicanos respecto a paquetes de ayuda de esta dimensión. Y la segunda es la que decís vos, que está clarísimo. Esto vamos a mirarlo cuando miremos hacia atrás, si funcionó genial, y si no funcionó y termina en una espiral y un recalentamiento de la economía e inflación que puede afectar, después lo podemos hablar, pero incluso los intereses de Estados Unidos afuera de Estados Unidos, bueno, entonces eso podría jugarles en contra. Y creo que al fin y al cabo esa es la apuesta que está haciendo el Partido Republicano al pararse del otro lado, decir, bueno, si te sale bien, igual yo no me voy a llevar el crédito porque lo hicieron los demócratas. Y si te sale mal,
Bueno, entonces yo por lo menos estuve del lado enfrente y pude decir esto no es lo que había que hacer. Más allá de que el costo inmediato, incluso con los votantes republicanos, puede ser negativo al oponerse a algo que iría directamente al bolsillo de la gente. Sí, sí, y hay una cosa interesante, no sé si vos leíste algo, pero que te la menciono, que es que yo no veo mucho esta discusión, pero a mí me parece que no puede ser ignorada, que es que la inflación de los 70, ¿sí? Bueno, se le cobraba un impuesto inflacionario a los que tenían riqueza, tenían depósitos o bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y una forma de ajustar la deuda es esa, ¿no? Estados Unidos ha aumentado mucho su deuda, dice, bueno, les voy a hacer... O sea, Keynes finalmente decía, bueno, la inflación es una forma de hacer defaults proporcionales, ¿no? En vez de defaultear, que el default sea 0,1, como te defaulteo o no, te defaulteo 5%, te defaulteo 3% y así. Ahora bien, si el gobierno de Estados Unidos acelera la inflación, a mí, que ya aprendí, no me va a defaultear nada. Tengo deuda solo y bonos ajustados por inflación. O sea, pero a los chinos le va a defaultear un montón. Entonces, además, en la política monetaria de Estados Unidos ya entra una dimensión geopolítica de primer orden, ¿sí? Que eso como se ve desde el análisis político. Bueno, mira, vos hablabas de inflación en Estados Unidos y yo inmediatamente me acuerdo una anécdota que yo la cuento mucho, ¿no? Pero una vez con mis jefes de Estados Unidos estábamos haciendo una encuesta en Argentina, ¿no? Entonces preparábamos el cuestionario, entonces era, bueno, ¿cuál es la principal preocupación de la gente? Entonces yo pongo, no sé, la salud, la educación, qué sé yo, y pongo la inflación, ¿no? Se lo mando de vuelta para revisar y cuando se lo mando para revisar me dice, no, no uses la palabra inflación, nadie sabe lo que es la inflación, pone aumento de precios. Yo digo, no, en Argentina todo el mundo sabe lo que es la inflación, o sea, es imposible. Pero te traigo esto a colación porque vos hablabas de la inflación de los 70 y yo creo que es muy difícil transferirle a la gente la percepción de una posible inflación cuando no tienen un recuerdo tangible de una inflación, no saben lo que es. Y yo creo que adelantarse a eso va a ser muy difícil meterlo en la cabeza de la gente hasta que efectivamente no pase y no lo sientan. Eso en términos domésticos, ¿no? Vos me preguntabas más de en términos internacionales y la relación con China y el mundo. Creo que hoy leía, creo que ayer aparentemente hablaron Biden y Xi Jinping, y es interesante ver el reporte, ¿no? De ese diálogo donde ambos dicen, Biden dice, no, le reclamé por los derechos humanos, y Xi Jinping dice, no sé qué habrá pasado en la conversación, obviamente, pero Xi Jinping dice, le dije que se modere o se prepare para un caos internacional. Yo creo que esas relaciones son tensas. Estados Unidos se retiró de la escena mundial durante muchos años y en el mundo lo que estamos viendo es que el mundo obviamente siguió girando y ahora Biden está tratando de volver a esa escena mundial con el Acuerdo de París, bueno, obviamente con el tono que está utilizando Estados Unidos, con la Organización Mundial de la Salud, pero en el medio están pasando otras cosas mucho más directas. Yo creo que lo que estamos viendo es que hay países que ya empezaron a hedge, ¿no? Sus apuestas, a apostar en diferentes casinos. Tenemos lo que está haciendo Rusia con infraestructura, lo que está haciendo China con organizaciones de crédito y de finanzas. O sea, cada uno está empezando a armarse para este rol que ven de Estados Unidos mucho más inestable después de lo que pasó. Acordate que veníamos de una cosa multilateral con Clinton, a pasar a algo más unilateral con Bush, a pasar de vuelta a un multilateralismo moderado con Obama, después a Trump, que fue lo que fue, y ahora de vuelta a Biden, que sería volver más o menos a lo que era Obama. Entonces yo creo que el mundo siguió girando, siguieron apostando sus canastas, y yo creo que hoy pocos países están dispuestos a apostar en Estados Unidos. Y sumale a eso un tema del que yo creo que se habla muy poco, pero para mí está una clave en lo que va a pasar en lo que es la organización de los países y del consenso mundial hacia adelante, que tiene que ver con lo que está pasando con las vacunas.
lo que está pasando con las vacunas en términos de poder geopolítico y balance de poder geopolítico es impresionante. Uno ve, y me centro en América Latina, que es la región que conozco más, ¿no? Pero la necesidad de vacunas en estos países pobres es muy grande. COVAX a lo sumo va a cubrir el 20% de la vacunación, a lo sumo. Estados Unidos está apostando a través de COVAX, y al mismo tiempo tenés potencias como China, como Rusia, que están con su vacuna y todos los cuestionamientos que hay, ya la están dando directamente a muchos de estos países. En términos de, yo que me dedico más al marketing, en términos de marketing, entrar a estos países repartiendo vacunas, va a tener un impacto muchísimo mayor de lo que pudo haber tenido la inversión que habían hecho en infraestructura durante todos estos años que Estados Unidos estuvo ausente y que tanto Rusia como China empezaron a invertir y meterse en América Latina con proyectos de infraestructura. O sea que vos ves que como China y Rusia van a usar el apoyo a los países de la mitad de la tabla para abajo para proveerles vacunas y mejorar su relación geopolítica con ellas, con estas naciones. Sí, definitivamente, y hay países incluso que si vos los mirás, no sé si tenían una intención de en este multilateralismo a asociarse más a China o a Rusia, pero al fin y al cabo, con la presión y la demanda doméstica de conseguir alguna vacuna, terminan yendo a buscarlas a donde las pueden conseguir, y esos son los lugares, digamos. El caso de Argentina, que es uno de los que más conocemos, bueno, la dificultad que tuvieron para acordar con las vacunas de Estados Unidos, podemos llenar las razones con las razones que sean, pero la realidad es que al fin y al cabo, cuando la gente se va a vacunar y se va a poner la vacuna, bueno, la que estuvo disponible es la de Rusia. El caso de Bolivia está ocurriendo lo mismo. Las de COVAX creo que todavía no llegaron, y las rusas ya llegó un contingente chiquito, pero algo llegó, y entonces vos sabés que en esto también el que llega primero llega 2 veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a tener un impacto en el mediano plazo muy grande. No, yo digo, todos queremos que rápidamente Argentina pueda contar con vacunas. Lo que todavía no veo claro es cuándo va a haber una cantidad suficiente como para que haga una diferencia. Cosa que en Chile sí se ve. Pero Chile está usando la vacuna china. O sea que igual tu argumento sigue siendo válido, ¿no? Pero en China llegaron, ¿no? Me parece las de Moderna, no estoy, la verdad que no lo Sí, sé. sí. No solo la China, pero digo, la vacuna china es parte importante del paquete con el que se diversificó sus riesgos Chile. Sí, Porque bueno, está claro que había que diversificar riesgos, ¿no? O sea, ¿quién va a lograr una vacuna que pase la fase 3? Es una incertidumbre. Después, ¿quién la va a lograr producir? Condicional a haber pasado. Yo te abría un espectro de incertidumbre muy, muy grande como para decir, yo voy a tener una vacuna nada más que. Bueno, y después no te voy a añadir, ¿no? Yo no soy una experta en el tema, pero todo el tema de la logística y la distribución con la cadena de frío, no sé, Sí. incluso acá en Argentina se llegó a decir que lo iban a poner en las heladerías Grido para mantener el frío. Digo, eso añade en estos países de la tabla para abajo, como bien decís vos, añade una complejidad adicional importantísima, ¿no? Que no cualquier vacuna se pueden distribuir en estos países. Bien. Ya que estamos con el tema del multilateralismo, vos ves que en este mundo, ahora donde hay dos superpotencias, ¿no? Que son Estados Unidos y China, después están Rusia y la Unión Europea, pero yo creo que, por lo menos mi visión es que las dos grandes potencias son China y Estados Unidos. ¿Se puede mantener el mismo multilateralismo que había? ¿O es algo a lo que ya no vamos a volver, independientemente de lo que pudo haber o no hecho Trump? Mira, hay una intención de Estados Unidos que es clara, ¿no? De volver a ese multilateralismo. De hecho, la embajadora de Biden en las Naciones Unidas dijo hace poco, América está de vuelta, la diplomacia está de vuelta, el multilateralismo está de vuelta. Ahora,
creo que decirlo no significa que ocurra, ¿no? Esa es la intención de Estados Unidos y hacia allá va, por eso, bueno, como decíamos recién, la vuelta al Acuerdo de París, la vuelta a la Organización Mundial de la Salud, la vuelta a algunas mesas estratégicas de diálogo, el tono. Creo que, por un lado, sabemos que la reputación de Estados Unidos en el mundo estuvo muy dañada en el último tiempo. Vos me mencionabas el caso de China, que aparentemente es inverso, yo no lo seguí tan de cerca, pero en general y en términos globales la reputación de Estados Unidos cayó en los últimos años, entonces volver a ocupar ese lugar es difícil no solo por la reputación de Estados Unidos, sino también porque, como te decía recién, el mundo siguió girando, ¿no? Y los países siguieron avanzando con la ausencia y la retirada de Estados Unidos, siguieron haciendo sus acuerdos. Tenés, no sé, Rusia, que hizo su iniciativa de rutas, ¿no? Que tiene también $1 trillón invertidos ahí. El Banco de Infraestructura de Asia, ¿no? China empujando su propio banco de infraestructura. Digo, creo que todos, ante la ausencia, empezaron a jugar un rol y empezaron a ocupar esos espacios, y creo que Estados Unidos va a tener que llegar a pelearlos, no a recuperar espacios que están vacíos, sino a pelear espacios que ya están ocupados. ¿Qué resultado va a hacer ese? Creo que depende mucho de lo que hablábamos al principio, y es qué impacto va a tener la economía de Estados Unidos. Con una economía fuerte, Estados Unidos va a poder ocupar esos lugares mucho más fácilmente, y si la economía de Estados Unidos se ve dañada en los próximos años y sufre fuertemente a raíz de la pandemia, bueno, entonces va a ser mucho más difícil. Yo creo que ese es el juego, ¿no? La intención de Estados Unidos claramente es volver a ese multilateralismo, volver a ocupar esos espacios que, repito, ya están ocupados, y la pregunta es si la economía los va a ayudar a tener la fuerza para ocupar ese lugar. Porque, y ahí vuelvo también a otra cuestión relacionada con la pandemia, ¿no? Hace muchos años que los que estudiamos estos temas se viene hablando de la globalización, ¿no? Y uno de los fenómenos de la globalización es que los problemas ya no se limitan a las fronteras de un país, sino que estamos hablando de problemas que exceden esas fronteras, como el calentamiento global, etc. Y el poderío y el armamento militar que tenía Estados Unidos resulta que es muy limitado para enfrentar estos problemas, ¿no? Y se necesitan de otros recursos. La pandemia, un caso claramente donde creo que está la famosa cita de Bill Gates, ¿no? Las guerras que se vienen no se van a pelear con misiles, se van a pelear con vacunas. Y esto que estamos viendo en la lucha por las vacunas es justamente eso, por el poderío. Y creo que Estados Unidos se vio, y en esto se vio, no hubo un liderazgo como de Estados Unidos, donde Estados Unidos sacó el iPhone y nunca más ningún otro país pudo sacar un iPhone para competirle, o tenía la mega bomba o los mega jets, y bueno, no, salieron muchos países con vacunas al mismo tiempo, salieron las de China, salieron las de Rusia, salieron las de Europa, las de Estados Unidos. Entonces, más allá de cuál llegará a la fase 3, como decís vos antes, cuál resultará en el mediano o en el largo plazo, creo que lo que se dio en evidencia es que en esta pelea que se está dando ahora, en una pelea global realmente de una causa que no se limita a las fronteras de un país, ni se puede pelear con armamento militar, bueno, resulta que Estados Unidos está en la pelea, pero está en la pelea junto a otros países, ¿no? Muy interesante. Te hago una pregunta que tiene que ver con cómo lo ve la gente, si vos tenés alguna información. O sea, vos lo que me está diciendo es, mira, cada vez más el mundo es globalizado, ¿sí? O sea, más allá de a través de qué organizaciones evoluciona ese proceso, el proceso continúa, ¿no? No es que una retracción del multilateralismo hace que el mundo se vuelva necesariamente menos globalizado, ¿sí? Y esta idea de la globalización desde el punto de vista del ciudadano genera una situación de estrés, ¿no? Porque el Estado con el quien él se relaciona, a quien vota para que de alguna forma le mejore su vida, pierde peso en la determinación de su vida, ¿sí? De hecho, esto ya lo había planteado Husserl en unas lectures famosas en Viena, cuando él decía, miren,
el mundo se ha globalizado. Fíjense que a esta guerrita, por la Primera Guerra Mundial, la llamamos Guerra Mundial. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo está pendiente de lo que está pasando acá y porque todo el mundo tiene la sensación de que no hay otro lugar a donde ir, ¿no? Y creo que eso, con la pandemia, se vio cabalmente. O sea, en la pandemia estamos todos adentro y no tenemos dónde ir. Entonces, cuando estamos todos adentro y nos damos cuenta, queremos más multilateralismo o queremos más nacionalismo. Bueno, yo creo que esa es la gran paradoja, ¿no? Me parece que lo que se está viendo en el mundo es justamente más nacionalismo, más volver estados más fuertes, tratando de controlar, cerrar las fronteras, defender el trabajo propio. ¿Y por qué? Porque esa es la demanda, ¿no? Asustados los ciudadanos dicen, bueno, me encierro, me quedo acá con lo mío, con lo propio, y lo estamos viendo en muchos países que se está avanzando en esa dirección, pero al mismo tiempo no es la solución a un problema. Digo, por más que se cierren las fronteras, el virus entró en todos lados, por más de que uno diga voy a vivir con lo propio, lo cierto es que con lo propio no se puede vivir porque el mundo está cada vez más interconectado. Entonces, la reacción inmediata es esa, ¿no? Para dar una respuesta o tratar de dar una respuesta a un problema donde ya, como vos bien decías, ya los gobiernos y la representación política de los estados tienen una capacidad limitada de poder resolverlo. Lo mismo si pensás con un problema como el calentamiento global, ¿no? Y como el medio ambiente. Que yo creo que es posible, digamos, ahora a pesar del acercamiento entre Bolsonaro y Biden, eventualmente el problema va a venir por ahí, ¿no? Por el Amazonas y la soberanía sobre el Amazonas de Brasil. Entonces, me parece que sí, la reacción natural es me cierro y me protejo, y al mismo tiempo esa reacción natural es la que hace que estés más expuesto a los riesgos y a los problemas, los nuevos problemas globales. Y esta pandemia creo que es el primer problema realmente global que la gente puede sentir, porque el calentamiento global, más allá de que hayan sectores que son conscientes respecto de eso, no les llega inmediatamente a su vida cotidiana, ¿no? Pero esto de la pandemia nos afectó a todos en nuestra vida cotidiana de una forma dramática, como quizás nunca nos había afectado nada. Y me parece que bueno, que esta primera respuesta va a encontrar sus límites, y la pregunta, y mi pregunta, que no tengo una respuesta, es, bueno, después de esta primera reacción de proteccionismo y de centrarnos, ¿va a venir una segunda ola donde se busquen acuerdos y estrategias conjuntas y estrategias globales? En el pasado, si miramos, no han sido efectivas estas estrategias globales. A la ONU, que se la critica justamente por eso, porque bueno, es un buen mecanismo para bloquear, pero no para hacer. La Organización Mundial de la Salud resultó que ante esta pandemia no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿va a surgir de todo esto mecanismos globales para atacar problemas globales? Yo creo que la demanda va a venir, la pregunta es si va a haber capacidad de respuesta a eso o no. Sí, estoy de acuerdo con vos. Por lo menos un tema que estudié, que es el del cambio climático, ningún tratado alcanzado hasta ahora hace una diferencia. O sea, todo el progreso que se alcanzó, y creo que mirando hacia adelante, por lo menos en los próximos 10, 15 años que se va a alcanzar, viene del cambio tecnológico, viene de que las tecnologías más limpias se han vuelto cada vez más baratas, porque hay un montón de empresarios que, dado los incentivos de que si lo producís va a haber demanda, si lo producís a un precio razonable va a haber demanda, están innovando todo el tiempo. Pero ha sido el sector privado respondiendo incentivos y no todas esas conferencias internacionales del G7, G20, esto y aquello, el que no han logrado nada. Nada. Bien, te vuelvo un poquito a la economía americana. O sea, como vos mencionaste, se está discutiendo un mega paquete fiscal que viene a darse en un contexto de déficit fiscal alto y alto endeudamiento, pero que además ocurre en un contexto de tasas de interés cero. Entonces, por un lado aparecen unos fiscalistas
unos macroeconomistas, perdón, que dicen, bueno, no importa, a tasa cero puedes tomar infinito de deuda, ¿sí? Pero el problema es que no es obvio que la Fed pueda mantener la tasa cero sin que la inflación se dispare fuerte. Entonces ahí aparece una tensión que, dado que vos no sos economista, no quiero que elabores sobre eso, pero sí que entiendas que está esa tensión. Y entonces siempre, y yo te digo, durante la pandemia me pasó con muchos países con los que hablé, con sus ministros y en algunos casos con los presidentes, que uno les explica, mire, en este contexto, la única forma que usted puede moverse hacia adelante es hacer algunas reformas estructurales como para que aquellos que están viendo que usted está subiendo la deuda porque ahora está atendiendo esta situación, no se van a preocupar tanto porque ven que también hicieron una reforma previsional que va a bajar el gasto de largo plazo. O sea, entonces la pregunta es, ¿vos le ves lugar a Biden con el Congreso que terminó teniendo y con las demandas que surgen de su base y de la pandemia para hacer algunas cosas que le den más racionalidad o sustentabilidad a la deuda, o vamos para adelante y después vemos? Bueno, todo parece indicar que no es una prioridad, eso que vos decís, ¿no? De hecho, incluso los demócratas estuvieron diciendo en estos días que van a avanzar con el paquete de los trillones de dólares, que van a avanzar con ese paquete aún sin acuerdo republicano y que tienen los mecanismos para hacerlo a través de mecanismos legislativos que, bueno, no viene al caso, y que están dispuestos a avanzar con eso. Y yo creo que la prioridad pasa por ahí y se están jugando todo a eso y que eso funcione y que sea eso lo que los lleve a la selección, bueno, no solo en cuestiones de política pública y que mejore la economía de Estados Unidos, sino que eso sea su trampolín para las elecciones de mediano término. Pareciera que hay una decisión bastante fuerte de parte del Partido Demócrata y de Biden tomada en apostar ahí. No creo que haya hoy una demanda, más allá de la demanda de los economistas, que haya una demanda social por ver ese ajuste o ese balance, como decís vos. ¿Y por qué digo eso? Porque en general con el Estado no hay la percepción generalizada, menos en Estados Unidos que en otros países, es que no hay un doliente. Que el Estado, los recursos del Estado y que el Estado da, no digo que son infinitos, pero no está esa sensación de que si me lo da acá, me lo saca allá. Yo te voy a poner un ejemplo, y volviendo a Argentina, que me impresionó mucho ayer, ¿no? Justo ayer, haciendo unos grupos focales, pero lo tengo en la cabeza porque fue anoche, y preguntábamos en Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de la coparticipación, ¿no? Que se le había ajustado a la reta un punto de la coparticipación. Y mucha gente estaba de acuerdo con eso porque las provincias, otras provincias eran más pobres y si a la ciudad se le había dado muy bien había que redistribuir. Entonces yo les pregunté, decía, bueno, pero no es que eso que les sacan de coparticipación no los afecta a ustedes directamente, al final van a tener menos servicios en la ciudad de Buenos Aires. No, bueno, y no hay esa conexión, o sea, para ellos era, no, bueno, tendrá que sacarla de otro lado para ponerla y restaurarla, pero no hay la sensación de que es un presupuesto limitado. Ahora, en Estados Unidos hay un poco más de sensación de eso con los impuestos y conciencia de los impuestos, pero yo creo que la apuesta del Partido Demócrata es clara y es a meter este paquete de ayuda lo antes posible y que eso sea lo que ayude a revertir la economía en conjunto con la vacunación para que la economía vuelva a activarse y volver a la normalidad lo más pronto posible. Perfecto, perfecto. Entonces te traigo Argentina y la relación con Estados Unidos para ir terminando. Viste que acá se ve la geopolítica de una forma un poco autóctona. El Papa es del palo, Biden es del palo. Entonces, ¿es Biden del palo? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay alguna racionalidad en estas ideas que tienen los gobiernos de, con este presidente nos va a ir mejor o peor? ¿O la política americana en ese sentido tiene bastante más continuidad de lo que acá se cree y no es tan determinada? No, ninguna, pero no solo tiene que ver con ser o no ser del palo. Creo que Argentina no está en la agenda de Estados Unidos, no es una prioridad para la agenda de Estados Unidos.
Estados Unidos tiene otras prioridades, que bueno, en términos de geopolítica, que las podemos hablar en otro día, pero incluso dentro de América Latina, Argentina no es una prioridad, o sea, una prioridad es lo que está pasando en Venezuela, para Biden en particular, Guatemala, Honduras, El Salvador, ese triángulo son una prioridad en términos de derechos humanos y su impacto migratorio, porque de ahí viene la migración que luego pasa a través de México. México, obviamente, por el tema de las fronteras y de la droga. La deforestación de Brasil, en Brasil por el Amazonas, eso también es un tema prioridad para Biden, que quizás no lo era para Trump, pero sí va a estar en agenda ahora. Argentina no está en agenda, la percepción, digamos, cuando vos hablás con gente en el Departamento de Estado es de una gran inestabilidad del país, un gran riesgo. No te olvides, por ejemplo, lo que le habían hecho Kirchner a Bush acá en Argentina, que luego Obama no se lo perdonó, digamos, no es que, bueno, se lo hiciste a los republicanos, entonces eso significa que vas a ser bueno conmigo. Sí, con Biden creo que pasan dos cosas que son a tener en cuenta, ¿no? La primera, que es un tipo que ha demostrado que conoce América Latina, ¿no? Es un presidente que ha viajado por América Latina, conoce, no tanto si te diría Cono Sur, pero estuvo a cargo de las negociaciones con Cuba y en eso se mostró muy pragmático. Y tiene algunas prioridades que son importantes, que tienen que ver con el tema medioambiental, con el tema económico, por supuesto, y con el tema de transparencia y derechos humanos. Y yo creo que pensar que porque es del palo va a mirar hacia el costado en cuestiones con las que no puede estar de acuerdo en términos de derechos humanos y de transparencia es no entender la política norteamericana, ¿no? Entonces, yo te diría, no es una prioridad para Estados Unidos, no esperaría grandes cambios, le da a este gobierno la posibilidad de demostrar mayor cercanía, demostrar mayor predisposición al diálogo, pero hoy la realidad es que Argentina necesita fuerte a Estados Unidos por el acuerdo con el fondo, que bueno, vos lo conocerás mejor, y Estados Unidos no necesita mucho de Argentina para nada en este momento, entonces creo que me parece que ahí Argentina va en este multilateralismo a tener que tomar una decisión. Seguimos apostando un poquito a China, un poquito a Rusia, un poquito a Estados Unidos, muy poquito a Estados Unidos, o tomamos una definición, vamos a aliarnos con Rusia, con China, o con Estados Unidos, o seguimos poniendo huevos en todas las canastas. Y es una definición que me parece que nosotros como país no hemos tomado todavía. Perfecto. No, con respecto al acuerdo del fondo, te doy un poco de background económico y te pido una reflexión política ahí para concluir la charla. O sea, yo creo que hoy donde se está es, mira, ni Estados Unidos ni el fondo quieren disparar una crisis en Argentina, pero no saben tampoco cómo armar un acuerdo con la Argentina, ¿sí? Porque claramente para Argentina lo que necesita es que el fondo le vuelva a armar un programa que le preste con una mano y con la otra le diga, bueno, devolveme lo que me debes, no, plata nueva no te voy a dar, pero por lo menos salvamos la imagen de esa forma, pero para el fondo salvar la imagen no puede solo ser eso, porque no le puede prestar así a un paquete nuevo a un gobierno que tiene 70% de inflación, que no se pone metas, ¿no? Entonces, de alguna forma se tienen que poner metas. Y ahora de repente aparece el grupo de los 7, una discusión de ampliar el capital del fondo, y si eso ocurre, bueno, Argentina podría recibir a través de esa ampliación una cuota aparte que le permitiría por lo menos pagar por 1 año y medio, y en ese caso creo que ahí el fondo y Estados Unidos se tirarían a la piel y dirían, pateemos esto 1 año y medio, ya veremos, ¿no? 1 año y medio en Argentina, todos sabemos que es el long run. Entonces, creo que eso, en la medida que avance esa discusión dentro del G7, tanto el Tesoro como el Fondo van a tratar de aislar, de no hablar tanto con Argentina y decir, esperemos a ver si podemos encontrar esa solución. A ver, la pregunta es, ¿qué debería hacer Argentina? Dado ese escenario concreto que te describí, más el escenario normal de que siempre hay que ir a sentarse al Departamento del Tesoro para terminar arreglando el fondo. ¿Qué debería hacer Argentina ahora hasta que se resuelvan estas incertidumbres, diría?
Bueno, me interesa tu visión porque pareciera que Argentina y el fondo entonces están mucho más cerca del acuerdo, que el acuerdo sería un no acuerdo, ¿no? Que en el fondo los dos quieren lo mismo, que es patear el problema hacia más adelante. En términos de Argentina, creo que lo que está claro que en este año electoral no van a hacer las medidas de ajuste que debería pedir el fondo. Creo que lo sabe Argentina y lo sabe el fondo, y me parece que por eso no están queriendo sentarse a discutir, porque saben que no puede haber un acuerdo. Argentina, me parece que quedó claro con las últimas medidas, cuando Cristina le dijo a Guzmán, no, hasta acá, este es el tope de hasta dónde vamos a ir con el ajuste. Este gobierno me parece que ve su autopercepción de su gestión es que todavía no empezó, ¿no? Que no pudieron mostrar lo que era porque los agarró la pandemia, y que apuestan a un relanzamiento postelectoral, pero para que ese relanzamiento de postelectoral pueda ser efectivo y ellos puedan pasar medidas, tienen que sí o sí ganar las elecciones para tener las bancas en el Congreso, para poder pasar lo que tienen que pasar y empezar a gobernar, ¿no? Ellos, la visión, la autopercepción de este gobierno es que ellos todavía no empezaron a gobernar. Están como en este limbo de la pandemia. Entonces requieren de eso para poder empezar a gobernar. Bien. Y creo que me gusta mucho tu visión de la percepción del fondo, porque es, te la voy a robar, creo, que justamente eso, hay un acuerdo, no querer hacer un acuerdo que es beneficioso para los dos. Yo siempre sostuve la postura, ya desde el año pasado en la pandemia, que hacía algunas charlas, y yo decía, Argentina, dudo políticamente que este gobierno se sacrifique en pos de un acuerdo con el fondo, porque el rédito de ese acuerdo con el fondo político y electoral en la Argentina es nulo, es más, hasta puede jugarte en contra, y no veía cómo podía ocurrir esto. Me parece que lo que planteas vos, que es básicamente un alto el fuego durante un tiempo, puede ser una solución viable, entendiendo que los dos saben que eso es lo que quieren. Pero es viable solo si viene el G7 y recapitaliza el fondo, porque, digo, el fondo no le puede dar plata ad hoc a Argentina. O hay un nuevo programa o no lo hay. Ahora, para que haya un nuevo programa tiene que haber un conjunto de cosas a las que la Argentina se compromete. Si vos hablas con el staff del fondo, dice, ¿y qué le puedo pedir a Argentina? Si no se pueden comprometer a nada. Tampoco vamos a hacer algo que a la semana nos pidan un waiver. Entonces eso dificulta mucho, como vos decías, el acuerdo. Ahora, si viene una inyección de capital y eso por la cuota parte que tiene Argentina hace que Argentina pueda acceder a esos fondos en algo que es más general, que no está hecho para Argentina, entonces esos fondos se pueden aplicar a pagar los vencimientos por un año o un año y pico, se puede poner un paraguas, ¿sí? En términos como lo diría Cavallo cuando hizo el paraguas con Inglaterra. Acá hay un paraguas y por un tiempo estamos, mientras dura esta plata, estamos abajo del paraguas y después vemos, ¿sí? Después de las elecciones, y si es verdad que el gobierno se va a relanzar y aspira a ser reelecto, probablemente ahí aparezca un gobierno que sí se puede sentar a negociar con el fondo algunos compromisos. Y eso sería lo ideal para ambas. Sí. Ahí te pregunto a vos qué probabilidad es de que eso ocurra, ¿no? Yo creo que la probabilidad de que el fondo sea recapitalizado para ayudar a los países de ingresos bajos y medios. Pasa que la mayoría de los ingresos medios acceden a los mercados de capitales a tasas bajísimas. O sea, solo de los ingresos medios acá Argentina es el único. Digamos, el resto no está muy interesado en el tema porque no tiene necesidad. Pero para países más pobres puede ser importante. Y me parecería que en la medida en que los países desarrollados se vacunan y no hay vacunas para los más pobres, y los países ricos van a tener que hacer algo. Van a tener que mostrar una cara de ayuda. Lo que no sé si le van a coincidir los tiempos. Argentina con sus elecciones y los tiempos del G7, ¿no? Que como vos dijiste, tampoco tiene entre sus prioridades Argentina cuando avanza en sus decisiones. Sí. Veremos. Bueno, Ana, un placer haber hablado con vos, muy rica la charla y estamos en contacto, ¿sí? Dale, Sebastián, un placer, un saludo grande y espero que nos podamos ver pronto en persona. Sí, seguro. Hasta luego. Chao, muchas gracias.